Y el día de hoy vamos a ver el tema de los union en los select y el order by, que son como dos sentencias o dos funcionalidades muy importantes que nos hacen falta de las consultas SQL. Y vamos a introducirnos, y más que introducirnos, hoy a ver el tema completo de procedimientos almacenados. Nos vamos con la clase. Listo, entonces por acá tenemos SQL Server. Entonces vamos con el union. Bueno, si les parece, y vamos viendo los tips como paralelos que siempre vemos. Imaginemos, muchachos, que acá tenemos una base de datos. Una base de datos nueva que se llama CRM. Los CRM son los sistemas de gestión de clientes, así les dicen, Customer Relational Management. Entonces vamos a suponer que tengamos una base de datos que se llama CRM y que esa base de datos tiene una tabla que se llama clientes, que tiene un ID cliente de tipo entero, un código cliente o varchar de 20. Acá tenemos un nombre completo cliente, vamos a suponer que se llama así, varchar de 250. Y acá el teléfono del cliente, teléfono cliente de 50. Entonces, esta vamos a decir que se llama clientes. Listo, se fue. Entonces vamos a hacer juicioso y le ponemos la llave primaria, que ya sabemos hacerlo. Clic derecho, set primary key, ¿verdad? Y lo guardamos. Entonces tenemos una nueva base de datos que se llama CRM, que tiene una tabla. Entonces, los CRM son sistemas para manejo de clientes. Esta base de datos tiene muchas tablas, pero imaginemos de que nos interesa la tabla clientes por ahora. Bueno, entonces tenemos una base de datos que se llama facturación, que también tiene una tabla clientes. Todos estamos ahí. La base de datos facturación la conocemos, la hemos venido construyendo durante la clase y ustedes la han estado trabajando con los ejercicios individuales, manuales, ¿cierto? Hemos estado jugando con ella. Entonces, vamos a hacer con control N, ya sabemos, vamos a hacer una consulta de los clientes. Disco from clientes. 5, ahí tenemos nuestros clientes. Entonces vamos a ver el primer tema, que es el order. Un tema muy sencillo, el order by. ¿Qué nos permite hacer el order by? Ordenar el resultado de las consultas por las columnas que le indiquemos, que le digamos que queramos que ordene. ¿Qué ordena? Ordena el resultado de la consulta. ¿Pero qué resultado? Ordena las filas o los registros. Es decir, pone este registro, este o este en el orden que yo le especifique. Bueno, y lo hace a partir de una columna que yo le diga. Es decir, yo le voy a decir ordene por el ID cliente. Una consulta SQL normalmente se ordena por default por la llave primaria, si yo no le digo nada. Pero yo puedo establecerle las columnas, una o más columnas por las cuales quiero que se ordene ese resultado. Entonces, si yo le digo a él que se ordene alfabéticamente por nombre, ¿verdad? ¿Quién me dice cómo quedaría el orden? ¿Qué registro quedaría primero? ¿Cuál de segundo? ¿Cuál de tercero? ¿Y cuál de cuarto? ¿Quién se anima? Profe, José María, José Geneco, Ramón Antonio y Rosester. Así quedaría en ese orden. Ahora, cuando se ordena un resultado de una consulta, él mueve todo el registro completo, ¿verdad? Ahí estamos claros con eso. Eso lo hace en Excel y en cualquier sistema de hoja de cálculo o en cualquier sistema de gestión de base de datos. Él se lleva todo este registro para la segunda posición, la tercera, la cuarta. Mueve todo el registro. Bueno, así es. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que ocurra lo que acaban de decir ustedes? Cele asterisco from clientes, order by, nombre cliente, y F5. Y ahí lo ordenó, tal cual como ustedes dijeron, José Génico, José María, Ramón Antonio y Rosester. Listo, F5. Y él por default, lo hace de forma ascendente. Listo, ascendente. Si yo le quito el ascendente y le doy F5, él lo está haciendo ascendente. Y si se lo pongo, también lo está haciendo ascendente. Ahora, si yo quiero que lo haga lo contrario, es decir, descendente, entonces se lo voy a especificar. Y son esas las dos formas que tengo.
Ahora, ese ascendente o descendente, ¿de qué depende? Depende del tipo de dato de la columna o del campo. Como esta columna es de tipo varchar, es decir, carácter, entonces él lo va a ordenar en orden alfabético. Bueno, y ese orden alfabético tiene en cuenta letras, por decirlo así, y números. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que si yo tuviese un número, lo colocaría de primero. O sea, un valor en el nombre cliente que empezaría, que empieza por número, entonces lo pondría de primero o descendente en este caso de último. Entonces, muy sencillo el order by. Ahora, yo puedo ordenar por varias columnas, ¿sí? Entonces, el primero ordena por una y después ordena por la que sigue. Entonces, primero, y le voy a decir, ordene primero por nombre cliente, coma, y después ordene por el teléfono. Listo, F5. Entonces, él, después que le da la prioridad al nombre cliente, intenta ordenar por el teléfono cliente. Así de sencillo. No tiene problema. Ahora, el ordenamiento actualmente, antes se utilizaba más, ya se ordena poco, porque se intenta que el ordenamiento se haga en los sistemas de reporteadores o en el desarrollo que usted esté haciendo. ¿Para qué? Para quitarle esa carga al motor de tener que ordenar. Pero igual, si usted quiere entregarle a su aplicación los datos ordenados, puede ordenar sin ningún problema. Ahora, en la estructura que nosotros conocemos, por acá tenemos el select, ¿cierto? Los campos, el from, la tabla. Por acá tenemos el where. Entonces ustedes dirán, bueno, y el orden entonces va de último, muy de último. Entonces yo acá le puedo decir where, para que ustedes vean la estructura completa, where, nombre cliente, line, entonces le vamos a decir que los que empiecen por J, y vamos a decir F5. Entonces el line filtra los que empiezan por J, eso lo sabemos. Y ustedes también podemos decirle, si fuese un group, tendría que ir el group acá, ¿cierto? Y si fuese un having, el having también iría acá. Pero lo que les quiero decir es que el order va de último en el ejercicio, en la estructura de la consulta. Bueno, listo. El orden, muchachos, no es más que eso. Vamos entonces a seguir con el otro tema, que es el union. El union. Entonces, ¿qué nos permite hacer el union? El union nos permite, como lo dice su nombre, unir dos consultas. Unir dos consultas. Para ser más claros, dos conjuntos de datos con la misma estructura. Esto es importante. Entonces, ¿qué significa? Que se deben cumplir unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones son, primero, mismo número de columnas. Segunda condición, mismo tipo de datos. Vamos a hacer la prueba acá. Lo vamos a hacer con un dummy. Entonces le decimos select, ¿no? As ID. As ID. Aquí le decimos coma, María, as nombre. ¿Esto aquí no funciona así? No, esto no es Oracle. F5. Entonces, muchachos, esto lo sabemos hacer desde las primeras clases y es generar información sin consultar en la estructura de la base de datos. Esos son datos dummy. Entonces, select, ese select que hace, genera una columna 1 y una columna que es el ID y una columna 2 que es el nombre. Y vamos a generar otra consulta. Dummies también. Select 2, ID, este es Pedro, nombre. Entonces, otra consulta dummy. Si yo quiero unir estos dos conjuntos de datos, dos tablas, tabla 1, tabla 2, conjunto de datos 1, conjunto de datos 2. Si yo quiero unirlos, los voy a unir a través de un union. ¿Listo? Y voy a poder seleccionar todo el conjunto, toda la consulta completa. Y le doy F5 y ahí me lo unió. ¿Sí vieron? Ahora, tenemos una variante del union que es variantes. Son el union solo y el union solo y union null. ¿Cuál es la diferencia? El union me va a quitar
las filas o los registros duplicados. ¿Cómo se ve eso así? Vamos a decirle aquí. A duplicarlo aquí. Vamos que esta consulta union all. Vamos a unir estas dos que son iguales. Entonces, 1 María, ¿sí vieron? Entonces, el union me quita las filas duplicadas y el union null me las conserva. Es decir, me une dos conjuntos de datos y me conserva unas duplicadas. Pero para hacer el ejemplo, tenemos aquí con dummy, lo vamos a hacer con el union primero. Entonces, esto, aquí vamos a hacer una consulta cl asterisco from, y aquí no se me asusten con esto, pero estas son subconsultas, ¿listo? Abrimos paréntesis, cl asterisco from, ¿listo? Esto es identar, que ya lo hemos dicho, hay que ser juicioso con la identación para poder entender el código. Entonces, mire, cl asterisco from, es decir, seleccióneme toda esta consulta, que es la unión de estos dos. Entonces, si yo ejecuto esto, F5, vamos a ver. Tengo que ponerle alias, ¿listo? Al conjunto que es A. Entonces, aquí lo estoy ejecutando y tengo una tabla con dos registros que son idénticos. Y esto para poder mostrarles el ejemplo acá con el union. Vamos aquí. Vamos a hacer el union aquí. ¿Sí vieron ahí? Entonces, la primera consulta tiene un registro duplicado y la segunda un registro único. Pero como yo estoy haciendo un union de todo eso, entonces él me quita la duplicada. ¿Listo? Esencialmente es eso, que ustedes sepan que el union solo quita los registros duplicados y el union all los conserva. Listo, muchachos, está ahí. No tiene mayor misterio el union. Ahora, quiero hacerlo acá. Quiero hacerles el ejemplo y ya para que me expresen las inquietudes. Quiero hacerlo acá con la tabla clientes. Recuerden acá que tenemos una tabla clientes en facturación, en la base de datos facturación, pero tenemos otra base de datos que se llama ¿cómo? Tenemos otra base de datos que se llama, otra tabla que se llama clientes, pero es de la base de datos CRM. Son dos bases de datos diferentes. Y yo quiero unir los datos, la información de esas dos tablas que son de clientes, pero que son de diferentes bases de datos. Esta es la base de datos de facturación y esta es la base de datos de CRM, pero hay una entidad, pues la empresa quiere verlos, alguien quiere verlos juntos, un gerente, alguien, listo, quiere ver esa información conjunta. Entonces, antes vamos a ir a la tabla que creamos que se llama CRM y le vamos a ingresar información. Entonces, edite los primeros 200 y le vamos a ingresar acá, a ver, 190. Digo, el cliente, en este caso, es 12, es la cédula, por decirlo así, el nombre completo. Y el teléfono. Muy bien. Entonces tenemos unos datos en el CRM de un par de personas y en facturación, en las tablas, también tenemos a los clientes. Le damos clic derecho y acá vemos que ahí tenemos 4 clientes de este lado y 2 clientes del otro lado en CRM. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir esos conjuntos de datos. En ese caso nos sirve el union. Entonces acá estábamos trabajando ya con la tabla clientes, ¿se recuerdan? Quitemos el where, quitemos el orden porque el orden no lo necesitamos el order. Y por ahora lo que tenemos aquí es una consulta general de la base de datos de clientes, pero de facturación. Entonces como yo tengo una condición cuando hago union
y es tener el mismo número de campos, mismo número de columnas o campos y con el mismo tipo de datos, yo no puedo poner asterisco. Yo acá voy, para tener visibilidad, voy a decir ID cliente, coma, nombre cliente, para tener visibilidad de las columnas, ¿cierto? Y teléfono cliente. Y aquí voy a decirle, no, solo me interesa el reporte que me están pidiendo. No, sí, también. Debe llevar tipo cliente. De opinión, el usuario. Entonces, tenemos la consulta. Muy bien, 4 campos. Pero tengo que unirlo, union all. Tengo que unirlo. Voy a unir todo. No importa que se repita. Union all, select asterisco from, y aquí vamos a aprender algo nuevo, y es que yo puedo ir de una base de datos a consultar a otra base de datos que tenga en la misma instancia. Recuerdan que al comienzo hablábamos de las instancias de SQL Server y veíamos que una instancia tiene uno o más servicios corriendo en los servicios de Windows, que se puede detener la instancia, que se puede iniciar, y en esa instancia, que es esta, en este caso se llama ./SQL Express, yo puedo tener varias bases de datos. Bueno, entonces, si yo puedo consultar de una base de datos a otra base de datos de una misma instancia. Y para hacer eso, tengo que hacer referencia a la base de datos. En este caso se llama crm. Control CR. CRM. Ahí está. Mi base de datos. Punto. DBO. ¿Qué es el DBO? El esquema, ¿cierto? DBO es el esquema. Entonces, que aquí siempre está, sino que como es el que es por defecto, entonces no lo vemos casi, pero hay que tener en cuenta el esquema. Bueno, DBO, entonces crm.dbo.clientes, la única tabla que hay ahí. Y aquí puedo seleccionarla, muchachos, y le doy F5 y ahí tengo los datos. Entonces tengo ID cliente acá, ID cliente acá. Nombre cliente en cliente factura, nombre cliente en cliente factura. Tenemos código cliente acá, teléfono cliente acá y teléfono cliente acá. Pero acá tengo ID tipo cliente y acá no tengo ID tipo cliente. Y creo que tampoco tengo código aquí. Tengo código cliente. ¿Sí vieron lo que está ocurriendo? Hay un campo que tengo en clientes de factura que no tengo en clientes de CRM. Y hay un campo en cliente de CRM que no tengo en cliente de factura. Entonces, yo para hacer el union, tengo que hacer que las columnas sean iguales. Entonces, o desisto de los campos y solamente utilizo los que estén en las dos, o complemento en los que faltan. Vamos a complementarlo de lado y lado para que el ejercicio sea complejo, pues completo. Se va a volver un poquito más complejo para que lo hagamos completo. Entonces acá tengo ID cliente, entonces me cumple ID cliente, está en los dos, coma, código cliente, está aquí, pero no está acá. Entonces vamos a hacerle aquí código cliente para decirle que no falta. ¿Qué les parece? Nombre cliente. Se llama igual. Ojo, no tiene que llamarse igual. Bueno, debe ser la misma cantidad de campos y los mismos tipos de datos de los campos. Y hay que cumplir con el orden también. Bueno, porque al final yo voy a poder ponerle un alias. Aquí yo puedo decidir si a este le pongo este mismo nombre. De alias acá. De arriba. Nombre cliente. Vayan tomando nota de las preguntas. Listo. Y ahorita vayan rayando por ahí si tienen inquietudes. Y bueno, y el teléfono del cliente. El teléfono cliente que está aquí. Acá se llama teléfono cliente, acá también, entonces estamos bien. ID cliente igual, no hay problema. Y tenemos acá ID tipo cliente, que no lo tenemos en el CRM. Entonces, ID tipo. Tenemos que resolver aquí. Tenemos que resolver el código del cliente acá
porque no existe aquí, pero sí existe acá y tengo que resolver el ID tipo acá. Vamos a suponer que todos los clientes que están en el CRM son VIP. ¿Listo? Todos son VIP. Entonces, si es así, yo puedo generar ese dato. Yo puedo decirle coma y le digo aquí VIP como dato. Ahí lo generé como dato. ¿Listo? Y le digo aquí as ID tipo cliente. Muy bien. Ahí cumplí por ese lado. Y acá tengo que tomar una decisión. Yo puedo decir, código cliente me interesa, sí. Entonces yo digo, venga, acá voy a poner un dato por defecto. Entonces va a ser genérico, no sé. Genérico. Así va a aparecer. ¿Y cómo se va a llamar el campo? Código cliente. Entonces, muchachos, ya. ID cliente, ID cliente. Código cliente, código cliente. Nombre cliente, nombre cliente. Teléfono cliente, teléfono cliente. Y ID tipo cliente, ID tipo cliente. Hice las homologaciones y los ajustes necesarios para poder unir mis conjuntos de datos y poder cumplir el usuario. Bueno, entonces vamos a seleccionarlo aquí, le vamos a dar F5. Y dice que VIP no es IN. Ah, bueno, eso está muy mal. Porque entonces, ¿quién me dice qué pasó? ¿Y quién me relaciona el error con las condiciones del union que están acá? Porfa. Muchachos, ¿están todos ahí? El ID tipo cliente de tipo entero y VIP lo está tomando como un varchar. Ok, listo. Vamos a ampliar, o sea, eso que acabaste de decir un poquito más. Acá hay una condición para el union y es que, aparte de que deben ser el mismo número de columnas de las dos consultas, también deben ser del mismo tipo de datos. Esas columnas deben ser del mismo tipo de datos. ¿Eso qué significa? Que este ID cliente debe estar aquí y debe estar acá, pero los dos deben ser del mismo tipo de datos. ID clientes entero cumple, ¿cierto? Este código cliente es varchar, porque miren que estoy generando una cadena de caracteres y este código cliente es varchar, no va a tener problema. El nombre cliente también es varchar, este también. El teléfono cliente también es varchar, pero el ID tipo cliente es entero. Y yo estoy generando una cadena de caracteres acá. Entonces lo que está diciendo es que este ID tipo cliente es entero. Miren, si yo paso el mouse por encima, él dice que es IN. ¿Sí lo ven? IN. Y esto es un varchar. Entonces le dice, no señor, usted no me está cumpliendo con la regla del union. Entonces aquí yo tengo que ponerle, si es un VIP, tengo que ir a facturación a ver qué ID son los VIP y ponerle en vez del nombre el ID que es 1. Bueno, entonces aquí le voy a poner 1 y listo. A ejecutarlo. Le vamos a dar F5 y ahí sí lo hizo. Entonces eran 4, 5, 4 y 2, ¿cierto? Entonces muchachos, vean. ID cliente 1, 2, 3, 4, 190, 191, código cliente genérico porque no lo sabemos acá. En facturación no sabemos el código del cliente, pero en el CRM sí, los nombres, nombre cliente, el teléfono del cliente y el ID tipo cliente, que por default dijimos que era 1, que todos los del CRM eran 1. Ahora sí, muchachos, preguntas hasta acá, del order y del union. Por ejemplo, con el union, para poder utilizarlo, ¿qué tan frecuente es esto de tener que estar anexando datos que no se tienen en la otra base de datos? Aquí entiendo que es porque es un ejemplo, pero eso se da mucho también en la vida real. Sí, o sea, los unions se utilizan mucho, pero se utilizan Pero más. ya me refiero tanto a lo de anexar datos a la otra tabla en caso de que no los tenga, para poder unirlas. Sí, o sea, más que se estén anexando a la otra tabla, se está generando una consulta con la suma de las dos. Entonces, por ejemplo, se utiliza mucho cuando usted tiene varios sistemas, necesita generar informes conjuntos, siempre y cuando estén en el mismo esquema. Se utiliza mucho también en los procesos de extracción, cuando se hacen ETLs. Yo tengo que sacar información de una base de datos y de otra.
Entonces sí, o sea, como posibilidad está y es muy utilizado. En realidad sí se utiliza bastante el Union. ¿Listo? Ahora, no solamente para unir datos como estos que son maestros, sino para unir transacciones. Entonces, tú podrías, no sé, tener, por ejemplo, un lot de información de una tabla de registro de vehículos que tenga una información específica como el usuario que lo hizo, la fecha en la que lo hizo, la dirección IP de la que lo hizo. Listo. Pero también tiene otro registro de auditoría, de registro de factura, y tú quieres unir esos dos logs, o sea, esos dos logs de información de lo que hizo un usuario. Entonces, también hay muchos escenarios en los que se utiliza. Listo. Listo, profe, gracias. Más inquietudes, muchachos, del Union. Claro. Entonces, order, Union, Zulu. Bueno, entonces, seguimos. Ahora, acá, otra vez. Veamos algo parecido. Ahora, yo tengo este conjunto. Finalmente, esto es un conjunto de datos. Esto es otro. Pero si yo le pongo un union, se convierte en ¿cuántos conjuntos de datos? En uno solo, ¿verdad? Finalmente, cuando esto tiene un union, ya esto es un conjunto de datos. Y cualquier conjunto de datos que yo tenga, muchachos, de este tipo, yo siempre le voy a poder hacer una consulta. Siempre. Aquí puedo decirle. Y aquí vamos introduciéndonos a la subconsulta. Yo puedo decirle select asterisco. Vamos a silenciar aquí. Entonces yo le digo select asterisco from. Cuando yo le digo from, ¿qué está esperando la consulta? ¿Quién me dice? From es la sentencia para indicar qué tipo de elemento. Después Un origen de datos, profe. ¿De dónde? Eso. Cuando yo digo from, normalmente ¿qué sigue? ¿El nombre de qué? De la tabla. De la tabla. Así es. Entonces, adivinen cuál es la tabla aquí. Toda esta consulta. Todo este conjunto de datos. Así es, muchachos. Entonces, yo simplemente le voy a decir from, abro paréntesis, y la tabla es todo esto. Listo. Cierro paréntesis. Es la tabla. Entonces, él va a decir, yo aquí lo voy a ejecutar, y él va a decir error. ¿Y ese error qué significa? Que le está diciendo, oiga, señor, ¿qué alias le va a poner a la tabla? Usted me está diciendo select asterisco from todo este conjunto de datos, pero tiene que decirme cómo se va a llamar eso. Entonces yo le digo, esto se va a llamar tabla temporal. Listo. Y ahí está. Tabla temporal, otra vez. Tabla temporal, F5. Y ahí está la tabla temporal. Bien. Ahora, con media hora de procedimiento almacenado, creo que nos introducimos para que terminemos de entrar a las subconsultas. Tabla temporal se llama, ¿verdad? Uno no le pone normalmente a un alias de una tabla algo tan grande. Uno es flojito y uno le pone A. Entonces, por eso vieron que ahorita le puse A. Pero digámosle aquí tengo. Digámosle clientes. Un poquito de sentido. Temporal. Yo aquí tengo, yo puedo entonces aquí el asterisco reemplazarlo por los campos. Sí. ¿Cuáles campos? Los campos que me genera mi consulta. ¿Cuáles son estos? Yo aquí digo ID cliente, como código cliente. Son los campos de qué? Del conjunto de datos, de la tabla que yo me creé temporal. Código cliente, nombre cliente, teléfono cliente. Aquí para que nos haga, voy a poner el unión por aquí para que se vea diferente. Aquí, para hacerle un poquito de espacio. Ya sabemos que esto funciona. Muchachos, ¿alguno tiene una inquietud con esta forma de hacer subconsulta? Esta es la subconsulta más sencilla que podemos tener. Bueno,
¿Alguien tiene una inquietud de esto? ¿Alguien abrió micrófono? Pero yo sí tengo dudas con respecto a las subconsultas que se llaman. Sí. Pues porque se encierra entre paréntesis y se le pone como un alias ahí. La verdad, sí me puede repetir, por favor. Claro, listo. Claro que sí, muchachos. Entonces, leemos un conjunto de datos. Primer conjunto de datos, aquí. Conjuntos, datos 1. Y este es el conjunto de datos 2. Hasta ahí estamos claros. Y yo vengo y cojo esos dos y los pego a través de un union all. Pero una vez que le hago el union all a este nivel, al nivel del union all, ya tengo un solo conjunto de datos. Conjunto de datos clientes ten, por decirlo así, que es la unión de todo esto. Eran dos, pero ya es uno solo. Muy bien, como es un conjunto de datos, yo a un conjunto de datos siempre voy a poder hacer una consulta. Sea una tabla física como esta, o sea una tabla temporal, en memoria. Cuando yo ejecuto esto aquí, ella está en memoria, el conjunto de datos. ¿Y cómo se llama? Hasta aquí no tiene ningún nombre. Hasta aquí es una consulta en memoria. Pero si yo quiero consultarla y seguirla manipulando, y de hecho si quiero esto relacionarlo con otra tabla, que ya lo vamos a hacer, entonces yo tengo que ponerle un nombre. Entonces yo vengo, ¿cuál es la intención? Hacer una consulta sobre este nuevo conjunto de datos, sobre este. ¿Cómo lo voy a hacer? Le digo select asterisco, bueno, o indico los campos, from, cuando yo digo from, entonces yo tengo que decirle al query una tabla. La tabla es el conjunto de datos, que es todo lo que está entre paréntesis. Listo. Y como ya yo lo voy a manipular de acá en adelante, entonces tengo que ponerle un alias. Y aquí le pongo un nombre. ¿Este nombre qué es? Lo que yo le quiera poner. A, B, C. En este caso le pusimos clienten. Y por eso es que se ejecuta de esta manera. Bien. Ahí está. ¿Está claro? Sí, ahora sí comprendo bien. Ok, súper bien. Entonces, vamos, como ya tengo un conjunto de datos y cuando yo lo ejecuto, ahora no lo tengo en memoria, pero cuando lo ejecuto, él queda en memoria. Listo, el instante de tiempo que se ejecuta. En este momento que tengo el resultado en la pantalla, que fue lo que él me lanzó, que es esto. Entonces, ya yo tengo el cliente de facturación y el cliente de CRM relacionados, junticos. Y ahora quiero relacionar eso, quiero poner aquí, coma, el tipo cliente. El tipo cliente. Ahorita da error porque no tiene sentido. Pero yo para poner el tipo cliente, porque ahorita tengo, a ver, ¿qué cosa tengo? El ID cliente. ¿Verdad? Tengo el ID cliente. El ID tipo cliente. Pero el ID tipo cliente no me dice nada, lo que me da es un número. Yo quiero que ahí salga VIP, bronce, pues, lo que es en realidad. Quiero reemplazar esto. Entonces, para poder hacerlo, me toca ir a relacionar todo este conjunto de datos con tipo cliente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué le vamos a decir aquí? Todo esto, ¿cómo se llama? Una tabla que se llama clientes ten. Entonces le voy a decir, ¿qué hacemos para ir a relacionar esta tabla con tipo clientes? ¿Qué me dice? Ya hemos hecho bastantico de esos a mano. Un where es una condición. Para relacionarlo. Sí. El where es para condicionar, pero vamos a relacionarlo. Antes del where, ¿qué ponemos? Para relacionar las tablas. Join. Inner join. Entonces, inner join. Acuérdense que estamos después del from. Inner join, tipo cliente. Voy a llamar tipo. ¿Y qué sigue? On, ¿verdad? ¿On qué? On clientes ten, que es este. Voy a relacionar clientes ten, que es todo mi conjunto de datos, que es la nueva tabla de clientes que junta las dos bases de datos. Punto. ID tipo cliente, que lo tengo, aquí tengo ID tipo cliente.
sea igual a tip, que es la tabla, es el maestro, ¿cierto? De tipos de cliente. Ahí está. Y aquí voy a poder decir, ya no quiero este ID, ese ID no me gusta, lo que me gusta es el tip, nombre tipo cliente. Y ahí debe funcionar. Vamos a seleccionar F5 y ahí está. Listo, muchachos. Entonces, hoy no teníamos planeado ver las subconsultas, pero yo creo que tuvimos la oportunidad y es mejor verlas enseguida. Si se nos da la oportunidad y como la sinergia en la clase para hacerlo. Está claro. Vean, acá se puso interesante esto porque vean, el cliente, el líder, el manda mi estudio, viene y me organiza. Entonces, si yo cojo esto y lo cierro por aquí, yo creo que él es capaz. Vamos a quitar esto de aquí, vamos a quitar esto, a ver si es capaz de cerrármelo. A veces pone aquí un más, no me lo está poniendo, él a veces pone aquí un más y yo puedo recoger todo esto. Mentalmente, imagínense, quitemos esto. De hecho, vamos a quitarlo. Un momentito. Para que usted X. ¿Sí ven? Entonces, miren que es un query normal. Donde en el front, obviamente tengo toda una tabla. ¿Verdad? Pero yo aquí podría quitar esto. Decirle aquí nuevo query y pegarlo acá mientras tanto. Lo voy a pegar acá. Yo aquí puedo decirle select asterisco from cliente, que es el cliente de facturación. ¿Sí se acuerdan? Sino que obviamente me va a dar error porque le falta este. Pero aquí yo podría hacerlo así y me va a funcionar también. Porque él no tiene código cliente. Entonces, lo que quiero es que se abstraigan un poquito y vean de que en este espacio que está aquí, vamos a poder meter toda esta porción de código. Porque es una tabla para él, es un conjunto de datos. Vamos a ponerlo donde estaba, que era aquí. Y de ahí sí no funciona. Bueno, inquietudes con esta última partecita. Lo que hicimos fue que teníamos una consulta y la relacionamos, porque relacionar las consultas. Está bien, muchachos. Inquietudes hasta acá, para que sigamos con procedimientos almacenados. ¿Clara esta parte? Entonces, vámonos con procedimientos almacenados. Entonces, veíamos acá. Igual, si se animan después, no importa, podemos escribimos union y order by. Y el union ya vimos los dos tipos que tenía y el order by, pues, muy sencillo. Nada de inconveniente. Entonces nos vamos a ir a ver, muchachos, los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados son el elemento o el componente de las bases de datos que nos permite básicamente crear lógica de programación. Entonces, si en algún elemento de las bases de datos relacionales se genera código, es en los procedimientos almacenados. Ya habíamos visto antes las vistas, que una vista es una consulta SQL asegurada en el motor para poder utilizarla. De hecho, es que acá podemos recordar un poquito las vistas. Simplemente vamos a seleccionar esta consulta, control N, la pego acá y aquí le digo create view clientes facturación CRM as F5. Digo que no le gusta esto y ahí se creó. Listo. Entonces esta es una consulta que ya está en mi base de datos. Aquí está, se llama cliente facturación CRM. ¿Ves? No hay lío con las vistas, ya las hemos venido creando en clase. Pero ya estamos viendo
los procedimientos almacenados, que son estos. Estamos por acá. Entonces, un procedimiento almacenado tiene una estructura, ya vamos a ver la estructura. Tiene una sesión de parámetros que es importante y una sesión de ejecución, por decirlo así, o una parte final de ejecución. Vamos a ver la estructura, ¿listo? Si les parece. Entonces, lo voy a compartir por aquí. Un procedimiento almacenado que normalmente se conoce como, lo vamos a ver como un store procedure, un store procedure. Entonces, tiene una estructura en SQL Server. Ya sabemos que tenemos la palabra clave create. Podemos decirle prop. Podemos resumirlo en prop, el nombre, prop y el nombre del procedimiento almacenado. Listo. Así más o menos es la estructura. Entonces, luego viene los parámetros de la sección de parámetros. Ahora, los parámetros, yo acá quiero, los parámetros los hay de dos tipos, de entrada y de salida. Entonces, un parámetro de entrada es un dato que el procedimiento almacenado está esperando recibir. Y uno de salida es un dato que él va a devolver a quien lo ejecute. Cuando digo él, me refiero al procedimiento almacenado. ¿Listo? Entonces, otra vez, parámetro de entrada. El procedimiento lo está esperando. Es decir, cuando yo ejecute el procedimiento, tengo que pasarle esos parámetros. Él me los va a exigir. Y me los va a pedir con el tipo de datos específico que él tiene. Entonces, todo parámetro tiene un tipo de datos. Y un tipo en sí mismo de lo que él es. Ahora, el tipo de dato in es por default. Yo no tengo que especificárselo. ¿Sí? Simplemente yo le digo el parámetro, tipo, y él sabe que es de entrada. Pero si es de salida, sí tengo que decirle la palabra out. Bueno, ya lo vamos a ver cómo se ve. Luego de los parámetros, entonces viene la palabra as. Miren que a diferencia de la vista, porque la vista simplemente es create view, nombre de la vista, as, y bueno, y la consulta, acá es create prop, nombre del procedimiento almacenado, los parámetros con su tipo, y si es de entrada o salida. Y el código, o sea, el cuerpo, podemos decirle el cuerpo. El cuerpo del SP. Ahora, ¿yo qué puedo poner en este cuerpo? En el cuerpo puedo poner. En el cuerpo voy a poder poner insert. Voy a poder poner a day. Voy a poder poner delete. Voy a poder poner select. Listo. Todo eso voy a poder poner en el cuerpo de la consulta. ¿Cuál es la diferencia con una vista? Que en la vista solamente hago select, consultas. Acá voy a hacer las operaciones del CRUD completo. Bueno. Y finalmente, la parte final del SP. Acá, por ejemplo, el cuerpo, yo puedo organizarlo con una sentencia de orden de begin y de final. Bueno, esa es más o menos la estructura. Ahora, normalmente yo puedo hacer un select. Yo puedo hacer un select en un procedimiento almacenado para obtener información. Para insertar. O para tener información para actualizar o para eliminar.
pero también puedo hacer un select para devolverlo como resultado de la ejecución del procedimiento almacenado. Es decir, que también se puede comportar como una vista. Yo puedo poner en un SP, puedo poner una consulta simplemente. Cuando yo lo ejecute, él me va a devolver el conjunto de datos. ¿Eso qué significa? Que si yo voy a tener en un procedimiento almacenado combinaciones de insert con update, pero al final quiero devolver un conjunto de datos, tengo que poner el select al final. Listo, eso en el cuerpo del select hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a nivel general, esta, muchachos, sería la estructura de un procedimiento almacenado en SQL Server. Entonces, hasta acá, obviamente no van a tener inquietudes porque no lo hemos visto, pero sí quiero que tengan ahí la estructura. Les voy a compartir un momento. Por acá. Resulta que yo les había compartido una base de datos. Bueno, esta consulta, yo les había compartido una base de datos que está en los recursos, en el Drive, se llama Adventure Wars, que es la base de datos. Buenas noches, profesor de Enrique. pruebas. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Habla el profesor Duván. ¿Qué más, Duván? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, hombre, gracias. Bueno, me alegra. Profe, qué pena interrumpirle la clase. Tranquilo. De pronto, ¿usted me puede regalar los 10 minuticos para hacer la visita al aula? Pero ya usted estuvo acá, yo creo. Sí. Sí, claro, ¿cierto, muchachos? Sí, en esta No me aula equivoco. ya estuvo. Sí, ya estuvo. Sí, usted estuvo, me la habían, usted estuvo acá. me la habían reportado como pendiente. No, Qué pero pena, profe. usted estuvo, creo que, no sé si fue la pasada o la antepasada. Hace 15 ¿Cierto? días. Hace 15 días. Sí, exacto. Les va a decir que me actualicen ahí. Pero igual, 75 visitas. sí, pero venga, o sea, porque me imagino que si no la tienes en el radar es porque tampoco sabes el resultado. Entonces, pues, yo creo que puedes hacer el resumen con los muchachos, no hay problema, en 3 minuticos, 5, lo que necesites. No, tranquilo, profe. Yo estoy revisando acá porque me la reportaron como pendiente, pero yo he ido enviando los formatos. Entonces, Pero no hay problema. Si quieres, de hecho la hiciste al comienzo, la hicimos muy puntual empezando, pero como te digo, sí, yo o la sea, si no tengo la tienes, acá. si no la tienes mapeada, no vas a tener el feedback de los muchachos, entonces dale, adelante. No, sí la tengo, profe. Yo aquí envié este formato el 18 de mayo. Sí, voy a preguntar por qué me la reportaron todavía pendiente. No, aquí yo tengo el formato. Sí, Bueno, qué pena, profe. Yo no validé contra los formatos. Yo tengo guardados y yo los envío. Pero bueno. no validé los que me pidieron. Qué No, vergüenza. tranquilo, Juan. Me disculpa, profe. No, tranquilo, no Muchísimas problema. gracias. No, tranquilo. Hasta luego. Ok, chao. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, en Adventure Wars, ¿cierto? Adventure Wars es la base de datos de prueba de SQL Server, como para uno poder jugar. Entonces, si la vemos acá, ustedes pueden restaurarla. De hecho, debemos restaurarla. Y acá vamos a ver un conjunto de tablas. Y también hay unos procedimientos almacenados. Entonces, veamos un poquito código, si les parece. Entonces, por ejemplo, USP log error. Vamos a ver qué tiene. No, no veamos este. Ahorita vemos este. Vamos a ver uno más sencillo de consulta get. Entonces, cuando uno ve los procedimientos almacenados, normalmente se le ponen nombres de la acción que hace. Entonces, miren que aquí dice, está en inglés, pero él dice get bill of material. Entonces, es como obtener el valor de los materiales, ¿cierto? O el costo de los materiales. Entonces, obtener, eso me suena a que es una consulta. Entonces, es muy posible obtener empleados directores, empleados gerentes, ¿cierto? Entonces, esto me dice que es muy posible que sean consultas y que es muy posible que yo no vaya a encontrar un insert en una consulta como esta. Vamos a verlo. Le derecho a modificar y acá está. Entonces, veamos la estructura. Limpiémosla aquí un poquito para que sea claro para nosotros. Es lo que decíamos. Aquí, bueno, es porque cuando yo le digo abrir, entonces ustedes saben que él pone el alter. No hay lío con eso.
Pero entonces está alter procedure, estructura, nombre del procedimiento almacenado, sabemos que este es el esquema, parámetros, dijimos que los parámetros, nombre del parámetro, aquí algo que se me pasó y es que los parámetros llevan arroba al principio, siempre llevan arroba, nombre del parámetro y tipo de datos. El tipo de datos, ahí está el tipo de datos, coma, separados por coma. ¿Y por qué no le pusimos in? Porque por defecto, si no tiene nombre, es in. Si yo acá pongo un parámetro que va a ser de salida, arroba salida, in, entonces tengo que decirle que es out. Bueno, ahí sí hay que cumplirlo. As, la palabra as, como lo decíamos, el begin, quitemos todo esto acá para que sea más claro. Inicio. ¿Un error? Ah, bueno, por el ser una coma. Bueno, no. Por esta coma que le puse acá. Esto no lo necesita. Vamos a quitarle todo esto. Y acá hace una consulta. No nos... Entonces, miren que es pura consulta. Ahora, ¿qué es esto? Este whip, por si acaso. Este whip es una funcionalidad que nos permite abstraer, quitarle complejidad a las consultas. Es como que tratar las subconsultas de otra manera. Entonces, con el whip lo que estoy haciendo es haciendo una tabla temporal. ¿Con qué? Con todo este conjunto de datos. Ah, bueno, ustedes preguntaban que qué tanto se utiliza. Miren que abrimos dos. La primera consulta de un procedimiento almacenado y tiene union. Entonces sí se utiliza. Bueno. Profe, Diga. al ingresarle WIT, él automáticamente se arroja todo ese código. No, este código hay que hacerlo. Ah, el ya, código ya, hay que ya, hacerlo. ya. El WIP lo que hace es que me crea una tabla temporal que se llama book CTE con estos campos. Están acá. Listo. Pero a partir de qué? De este conjunto de datos. Este es el primer conjunto de datos. Union all, el segundo conjunto de datos. Listo. Y finalmente crea un conjunto de datos como lo llevamos hace un momento. Y entonces el WIP, ¿qué hace? Crea una tabla temporal que se llama bound CTE con estos campos que están arriba y yo voy a poder, luego del WIP, voy a poder hacer uso de ella. Entonces miren que acá está el select from boot CTE. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo una consulta claro. del WIP, de la tabla temporal que construí arriba. Y ahí yo puedo hacer relaciones, hacer group by, ¿cierto? Hacer todo lo que quiera. Entonces, acá está la estructura, como se les había contado. Bueno, tiene bastante código en el select, pero tampoco es desconocido para nosotros. El union ya lo vimos. Aquí casi que raro está este option, que es un tema recursivo que tiene el WIP, pero el resto es muy conocido para ustedes. El resto es conocido. Bueno. Hasta acá, muchachos. Inquietudes con los procedimientos almacenados. Vamos a cerrar esto y vamos viendo otro, pero está abierta la pregunta. Bueno. Vamos a ver este segundo. A ver. Este segundo. Entonces, no es muy diferente. No es muy diferente. Otra vez, limpiémosla con un poquito. Démosle todo esto. Le doy más like. Molesto también. Y también, with, ¿qué está haciendo? Una tabla temporal. También tiene union. Segunda consulta, segundo con union también. Bueno, entonces, está uniendo estos dos conjuntos de datos, los convierte en uno solo y coge esto y lo relaciona, bueno, con otras tablas. Otra consulta. Muy bien. Ahora, yo les había dicho acá, tenemos la estructura que ya la vimos, ¿verdad? Los parámetros que son muy importantes y la ejecución. Entonces, vamos a ver esto cómo funciona. Vamos a hacer un procedimiento almacenado a partir de esta consulta, que
más conocida para nosotros. Pero le vamos a decir aquí que esto lo haga para un cliente específico. Es decir, la consulta que hicimos, cogimos los dos conjuntos de datos, el cliente de facturación y el cliente del CRM, lo unimos y lo relacionamos con el tipo cliente para saber el nombre del tipo cliente. ¿Listo? Hasta ahí está bien. Pero yo quiero ejecutar esto por cliente. Que yo quiero un programa que yo le pase el ID del cliente y él me devuelva los datos de ese cliente. ¿Cuáles datos? Esto, el código del cliente, el nombre del cliente, el teléfono del cliente y el nombre tipo cliente. Entonces, para eso, yo voy a hacer aquí un where. Ahora sí va el where, que es la condición que dijeron ustedes hace un momento. Es decir, where, ¿qué cosa? Hagámoslo aquí para que se nos vea en la pantalla. Where ID cliente da igual ID cliente sea igual a 1. Yo tengo un ID cliente que es 1, ¿verdad? 1, 190, tengo varios. Vamos a decirle que sea igual a 1. Ahí me va a funcionar para un cliente específico, F5. Y ahí me trajo ¿cuál? Solamente el ID cliente que estoy buscando. ID cliente 2. Funciona. ID cliente 190. Funciona. Listo. Yo quiero meter eso en un programa ahora. Como lo quiero meter en un programa, me lo voy a llevar para una ventana y voy a hacer un procedimiento almacenado. Le voy a decir bien, pero cierto. Entonces, get, digamos en español, consulta ID. Listo. Entonces, va a recibir un parámetro que es ID cliente. Y es entero. Y no porque ya sabemos que por defecto es in, ¿verdad? Ahí está. Y le voy a decir aquí as. Y entonces voy a reemplazar el 190 por arroba el parámetro. ID cliente. Bueno. Terminamos. Ahí hicimos nuestro primer procedimiento almacenado. ¿Qué hace el procedimiento almacenado? Recibe por parámetro un ID cliente y me devuelve ese cliente. ¿Qué me devuelve del cliente? El ID cliente, el código cliente, el nombre cliente, el teléfono cliente y el nombre tipo cliente. Bueno, entonces vamos a decirle F5 y lo ejecutó. Entonces, ¿dónde vamos a ver el procedimiento almacenado? Estábamos, yo creo que la embarramos. ¿Estábamos dónde? Lo creamos donde no era. En Adventure Wars. Eso no importa, lo solucionamos. No estábamos bien. Estábamos parados en... Porque como me cambié de ventana, entonces estábamos bien. Facturación. ¿Dónde están? En programación. Procedimiento almacenado y aquí está. Consulta al cliente por ID. ¿Cómo lo ejecutamos? Control N. Entonces por eso yo les decía acá, es la última parte de la ejecución, es decir, cómo se ejecuta. Entonces le vamos a decir exec, la palabra exec y el nombre del procedimiento almacenado. ¿Cómo se llama? Consulta cliente por ID. No sé si se llama así. Control CR. Ya está. Consulta cliente por ID. Y tengo que decirle el parámetro. Si lo ejecuto así, ¿qué pasa? F5. Entonces dice, vea. Procedimiento o función consulta cliente por ID espera el parámetro ID cliente. Me está regañando, me está diciendo, oiga señor, tiene que pasarme un parámetro que yo necesito. Entonces, ¿cómo se lo paso? Le paso el dato. 190. Y él aquí dice, vea, si nos paramos encima, le dice, consulta cliente por ID, espera un ID cliente y es de tipo entero. Y tengo que pasárselo del tipo de datos que él espera. F5. Y ahí lo consulto. ¿Se vio? Ahí está nuestro primer procedimiento almacenado. ¿De qué otra forma puedo ejecutarlo? Me voy al procedimiento, le doy clic derecho y le digo ejecutar procedimiento almacenado. Y él me dice, sí señor, tiene que pasarme un parámetro. Dígame el valor. ¿Es de tipo entero? ¿Es de salida? No, porque es de entrada.
¿Puede ser nulo? No, señor. Tiene que ponerme un valor. Entonces, 190. Y 1. 191 creo que existe. Y ahí lo trajo. ¿Sí o no? Sí, el 191. Pero lo que hizo fue que me generó el código. ¿Sí vieron? El código que hicimos hace un momento. Y ahí están los procedimientos almacenados, muchachos. Entonces, vamos a ver más cositas de los procedimientos almacenados, pero yo creo que esto es una buena introducción para que avancemos en el proyecto, que vamos a tener necesidad de hacer la inserción de la información, la modificación, la eliminación, la vamos a hacer con los procedimientos almacenados. Las consultas parametrizadas también, las consultas parametrizadas por partes del nombre, por ID, las vamos a hacer con los procedimientos almacenados. ¿Cómo lo ven hasta acá, muchachos? Profe, bien, bastante interesante. Listo. Me alegra que le vean interés al asunto.